Hola, ¿cómo están? Hace unos días se cayó en la vereda de enfrente de mi casa la rama de un árbol y en su caída arrastró un poste que tenía cables de teléfono. Cuando salí a la vereda, porque era una de las mañanas que destino a hacer compras, me encontré con el panorama de que la esquina por donde viene el tránsito estaba cerrada de casa a casa, de fachada a fachada, con una cinta de esas que se colocan que indica peligro. De la misma manera del cable que había quedado colgando porque el poste, la rama cayó al piso y ya se la habían llevado. De hecho, había un camión que todavía seguía juntando ramas caídas y el poste había quedado inclinado con una inclinación más o menos a 45 grados, entre 45 y 60 grados, marcando ángulo con el pavimento. De el cable que estaba en el aire también colgaban cintas de estas que indicaban peligro. Esto pasó la mañana del sábado y los sábados esta es una cuadra que tiene mucho tránsito. Entonces cuando yo vuelvo de hacer las compras que había ido a hacer y me quedo un rato parada en la vereda, empiezo a observar que si bien había vehículos que venían siguiendo la dirección de la calle y doblaban en la esquina hacia el sur, por encontrarse con la cinta de peligro que atravesaba toda la calle, aparece un auto que se pone bien contra el cordón de la vereda, asoma la trompa por debajo de la cinta y tanto de la ventanilla del acompañante como de la del conductor veo aparecer brazos que levantan la cinta para poder pasar. Los tres vehículos que venían detrás de ese hicieron exactamente lo mismo, hasta que el último la termina cortando. Esta es una calle por la que pasan dos líneas de colectivo y de acuerdo a la altura en la que estaba colgando el cable, si bien era factible que autos pasaran, un camión o un colectivo no iban a poder pasar. Entonces empiezo a preguntarme yo, ¿y qué hacemos? Porque cortaron la cinta. Para evitarse dar toda una vuelta, cortaron una cinta que decía peligro. Una cinta que no pone cualquier persona porque se le ocurrió. Y la cortaron para poder pasar. Primero hicieron toda la trampa de intentar pasar por debajo hasta lograrlo, hasta que alguien directamente la corta, que no fue accidental, la cortaron intencionalmente. Entonces uno de los vecinos que estaba parado conmigo en la vereda observando este panorama corre hacia la esquina, junta la cinta, empieza a hacer señales a los vehículos que venían como para que no lo atropellaran a él y hace todo el intento de volver a atarla. A partir de volver a atarla, otros vehículos que aparecieron doblaron en la esquina hacia el sur, hasta que la cinta nuevamente se cortó, pero esta vez se cortó sin que alguien la cortara, porque evidentemente ya habiendo sido cortada, el añadido que se le había hecho no funcionaba. Entonces cuando la cinta vuelve a caer, yo veo que a 2 cuadras aparece un colectivo. No iba a poder pasar. Y ese colectivo, si llegaba a encontrarse de frente con el cable colgando y lo veía,
probablemente iba a tener que clavar los frenos como para no llevárselo puesto. Pero ¿qué pasaba si detrás de ese colectivo, como de hecho sucedió, venían otros vehículos? Cuando yo me pongo a pensar en todas las consecuencias o las posibles consecuencias a partir de esa actitud que tuvo alguien de cortar la cinta, empecé a pensar en muchas cosas. Empecé a preguntarme si esas personas, todos masculinos, serían papás, si serían tíos, si serían abuelos, y de qué manera educarían o criarían a sus hijos, o si hubieran procedido de manera diferente, si en el auto con ellos hubiera habido niños. Y de haber habido niños que no lo sabía, ¿qué aprendizaje obtendrían esos niños en ese momento? Entonces, cuando veo aparecer el colectivo, junto con la persona con la que estaba, nos paramos en el medio de la calle a hacerle señas de que no, porque había un cable y yo le señalaba. Entonces el chofer del colectivo, haciéndonos ok, detrás de un tapabocas negro, entonces tapabocas negro y anteojos de sol, no pude verle el rostro, pero nos agradecía la actitud. Mientras tanto, en la cuadra esta en la que yo vivo hay una veterinaria, y en la vereda de esa veterinaria había una persona esperando entrar a la veterinaria. Esa persona, cuando nos vio a nosotras frenando el colectivo, automáticamente corrió a levantar la cinta que ya había atado la otra persona, y como no podía, porque ya no le daba el largo como para poder volver a atarla, se paró en medio de la calle sosteniendo lo más extendida posible que la cinta, y empezó a desviar el tránsito. Entonces, mientras empezó a desviar el tránsito, el colectivo empezó a retroceder. Era imposible volver a atar esa cinta, por lo tanto nos empezamos a preguntar los vecinos que estábamos ahí en la vereda, ¿qué hacemos? O sea, nos venimos a la vereda porque el primer colectivo o el primer camión que aparezca va a pasar exactamente lo mismo. Entonces llamamos por teléfono a un número al que se llama para este tipo de situaciones, como para que vinieran a resolver el tema, y cada uno entró en su casa. Evidentemente algo hicieron, porque yo ya no escuché durante un largo rato pasar colectivos. Pero me quedé pensando en esto que tantas veces he planteado respecto al cumplimiento de las reglas, de las leyes, de las normas, de las disposiciones. ¿Por qué vale más la comodidad, esta cosa de viveza de hay una cinta y la voy a cortar porque voy a pasar por donde yo quiero? ¿Por qué vale eso más que el decir, espérate, hay una cinta que dice peligro? No me viene bien, es un trastorno para mí tener que retroceder, dar toda una vuelta para poder retomar mi rumbo. Ese mismo día accedo por YouTube al video de una persona a la que sigo durante muchísimo tiempo y a quien admiro absolutamente por su brillantez. Y justamente en ese video, el título de ese video era ¿Somos todos iguales? Y me llamó la atención. Era uno de los últimos que había subido. Y me pongo a verlo. Y dije, no en vano, yo viví hace algunas horas la situación, la experiencia que viví. Y en este momento estoy accediendo a esto. Esto es algo que tengo que utilizar en este interés mío por hacer pensar. El común de nosotros, desde tiempos inmemoriales, escuchamos esto de que todos somos iguales.
Si bien existen las diferencias individuales, pero todos somos iguales. Esto del todos somos iguales lo hemos escuchado todos en algún momento de nuestras vidas. Pues bien, esta persona presenta en su video otro video casero de una persona que está en una localidad de Alemania frente a un campo de calabazas. Y explica que tanto en Alemania como en Suiza, como en Australia, como en tantos lugares del mundo, hay campos que son sitios de autoservicio. Entonces resulta que en ese campo en particular en donde estaba esta persona filmando, se ve toda la plantación de calabazas y en un borde, como si fuera la banquina de una ruta, cajones, palets de madera en donde había bateas con calabazas, calabacitas cortadas y un cartel en el que estaban los precios. Entonces decía calabaza de tal tamaño, tantos euros. Entonces la gente en ese lugar llega en su auto, se baja, busca la calabaza o las calabazas que quiera, pone el dinero en una máquina, se sube a su auto y se va. Y yo pensando en los que habían cortado la cinta y en lo que este hombre del video, que es un español que estaba filmando ese campo de calabazas, comentaba. Y yo decía, eso en nuestro país. No solo el campo de calabazas deja de ser un campo de calabazas en horas, sino que no, se llevan todo. Entonces, sumándome al análisis que la persona que postea el video hace, dije, evidentemente no somos todos iguales. Hay personas que son absolutamente superiores, como dice él, en cuanto a bondad, a honestidad, a ética. Y dije yo, ¿de qué manera sería posible realmente en nuestra sociedad algo así? ¿Cómo hacemos para educar a las nuevas generaciones en situaciones como esa de un autoservicio, cuando tenemos personas que simplemente frente a una cinta de peligro la cortan para pasar igual? Era de día, probablemente hayan visto que no había un bache en el medio del pavimento, que podían pasar, pero había una cinta deteniendo el tránsito, una cinta de peligro, y la cortaron para poder pasar. Entonces, realmente, cuando yo observo a los niños, observo a los adolescentes, observo a los papás en procederes así, me pregunto, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de personas estamos preparando? ¿Qué estamos haciendo nosotros como adultos responsables a la hora de criar y de educar a nuestros hijos o a todo aquel niño o adolescente con el que de alguna manera tengamos relación? Evidentemente no somos todos iguales. No tenemos las mismas leyes que nos rijan el corazón. Somos seres humanos, somos personas, somos hombres, somos mujeres, pero no tenemos las mismas leyes
en el corazón. Y si realmente queremos una sociedad diferente, si realmente queremos ser vistos por otras sociedades en el mundo de otra manera, no hay otro camino más allá del empezar desde lo que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, en la educación de los nuestros, en todo lo que haga a la responsabilidad social. Depende de todos y de cada uno de nosotros hacer por obtener el mundo que queremos tener. Sin lugar a dudas, insisto, plegándome a la palabra de esta persona, no somos todos iguales. Y voy a cerrar este video con una frase de Carl Jung que uso muchísimo y que dice: no soy lo que me ha pasado, soy lo que decido ser. Yo, ustedes, todos, no somos simples productos de lo que nos pasó. Somos nada más y nada menos que lo que cada uno de nosotros decida ser.